Hola, muy buenos días con todos. Bueno, en honor al tiempo, vamos a comenzar a las 9:35. Les damos la bienvenida al webinar Prevención de contaminación en agua y alimentos. Hoy exploraremos cómo la tecnología y las normativas nos ayudan a garantizar la seguridad en estos recursos esenciales. El ingeniero Fabián Patiño, administrador de empresas y CEO de Sensor Vital, abrirá el evento compartiendo su visión sobre el impacto tecnológico en la región, respaldado por más de 20 años de experiencia en instrumentación. Luego tendremos la participación de Gabriel Ostuni, ciudadano inglés y gerente de ventas internacionales de Multisensor Systems, quien nos brindará una presentación única desde Inglaterra, con estudios en negocios internacionales y más de 15 años de experiencia en instrumentación. Al final, abriremos un espacio para sus preguntas. Pueden dejarlas en el chat conforme ocurre la presentación y cerraremos con algunas reflexiones finales. Importante para todas las personas de quien no se ha inscrito aún o no llenaron el formulario, por favor dejar en el chat su nombre, cédula, teléfono y correo electrónico para su registro correspondiente. Gracias a todos por acompañarnos y sin más preámbulo, comenzamos con el webinar. Entonces, damos paso al ingeniero Fabián Patiño, por favor. Gracias, Joseph. Gabri, tal vez si me permites un minuto, compartir mi pantalla. Perfecto. ¿Sí? Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de asistir a este webinar. Es un gusto tener a personas de varios lugares de Latinoamérica en el mismo y particularmente agradecerle mucho a Gabri por su esfuerzo de conectarse. Él está conectándose directamente desde Reino Unido para poder conversar sobre este tema que es muy importante. Voy a hacer una pequeña presentación de Sensor Vital para los que no nos conocen muy rápidamente antes de darle paso a Gabri. En general, bueno, Sensor Vital es una compañía que se dedica a diseñar e implementar sistemas de instrumentación de manera integral para monitoreo de distintas variables, entre ellas el tema que nos ocupa ahora, que es también la calidad del agua. En general, la compañía sigue un proceso de diseño, de ingeniería que pasa desde la definición de qué es lo que el cliente necesita medir en base a la necesidad específica que tiene, la forma de capturar los datos, la manera de hacer una instalación civil, proponer un proceso de mantenimiento que ayude a tener un seguimiento también de datos adecuado para mantener la calidad de los datos, generar los sistemas de comunicación que sean pertinentes para conseguir que la data llegue al punto final donde el cliente la requiere, colocar sistemas de alerta temprana a partir de esos datos y generar bases de datos que, como sabemos hoy por hoy, son la base y el inicio de cualquier proceso de inteligencia artificial. Lo importante de Sensor Vital es la visión holística que tenemos del monitoreo. Tratamos de conseguir que muchas variables se puedan representar en una sola plataforma de datos y a la vez poder interactuar entre las diferentes variables que pueden estar influyendo en determinado proceso. Trabajamos en varias industrias y en varios aspectos del monitoreo, como lo pueden ver en esta diapositiva. Lo más importante en este caso de poder invitarle a Gabri es porque a lo largo de los años hemos podido ver en estos 20 años de Sensor Vital cómo va habiendo un proceso de crecimiento y de conciencia en nuestras empresas para lo que tiene que ver con la gestión ambiental. Es muy importante que tomemos en cuenta que no únicamente la regulación debe ser el factor que motiva a las industrias en términos de poder entender cómo está comportándose su negocio en la relación con el medio ambiente. Y básicamente porque también hay varios procesos que implican una ética y un cuidado también de la salud humana. De hecho, Gabriel les va a comentar al respecto. Es muy importante para Sensor Vital promover esta tecnología de multisensor porque es una tecnología muy moderna que actualmente está haciendo, digamos, un impacto muy importante,
una nueva onda de cómo debe manejarse la gestión y el monitoreo de variables de calidad del agua previo, en el caso específico de esta presentación, el enfoque es cómo podemos proteger las fuentes de agua que finalmente van a significar un producto final, como puede ser el agua potable, como puede ser el agua embotellada, como pueden ser productos alimenticios, etcétera, que finalmente el pescado, la comida en general, la agricultura, que finalmente van a llegar a las casas y a las personas en términos de alimentos o consumibles que realmente pues tienen un impacto muy importante en la salud. Sin más preámbulo, quisiera que Gaby nos pueda comentar cómo esta tecnología puede influir en cada uno de las actividades que ustedes están desarrollando. Gracias, José, por la introducción y en realidad nos gustaría muchísimo que conforme avance la presentación, insistir en que vayan colocando en el chat sus consultas, de suerte tal que Gabriel al final nos pueda dar sus apreciaciones sobre las mismas. Entonces, adelante, Gabriel, bienvenido y muchísimas gracias nuevamente. Buenos días, Fabián, y muchas gracias para la invitación. Primera cosa, español no es mi primer idioma principal, así si voy a decir algo de un poquito raro, es porque voy a utilizar algunas palabras italianas de vez en cuando, ¿no? Mira, primera cosa, ¿cuál es el tema de esta presentación de hoy? Es la prevención de la contaminación en aguas y alimentos, ¿ok? Ahora, lo que queremos ver en esta presentación son cinco áreas principales, ¿no? Porque para una presentación, para tener sentido, tienen que tomar algunas informaciones buenas, algunas ideas buenas, datos, algo que sea útil para ustedes, ¿no? Vamos a ver muy rápidamente quién somos, el problema de la contaminación, cuál es la tecnología que utilizamos y después vamos a ver datos, estudios, referencias y cosas que les explican lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo también que vamos a hacer. Ahora, la empresa Multisensor Systems es una empresa del Reino Unido. Empezó en 2006 como un spin-off de la Universidad de Manchester. Antes del 2006 la empresa estaba dentro de la universidad, era un proyecto de búsqueda científica y desde el 2006 empezó a desarrollarse de una manera tal que no podía estar aún dentro de la universidad y tenía que convertirse en una verdadera empresa. Como empresa nos especializamos en la fabricación de analizadores de agua y gas, ¿ok? Gabriel, perdóname, tal vez Sí. la presentación no se está compartiendo yo todavía. Ah, no, se está convirtiendo. Oh, ok, ok. Disculpa. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora está bien? Sí. Ok. Esas son las cinco áreas que vamos a cubrir. Esta es la empresa con nuestra red de clientes, de distribuidores a nivel mundial. Tenemos como 60 distribuidores y esas son las áreas principales que cubrimos. Ahora, la empresa se enfoca en la producción de analizadores de análisis de gas y de aire. Y lo que utilizamos como tecnología es la tecnología de la nariz electrónica, INOS en inglés, que es una tecnología que ya existe ahora desde hace casi 25-30 años, pero que es solamente en los últimos 15 años, 20 años que se ha empezado a utilizar en el sector del agua. ¿Ok? Ahora, aquí una pequeña historia de nuestra empresa. Empezamos en el 2006. Desde el 2010 estamos con un inversor privado que ha creado un team de ingenieros y científicos y comerciales que se ocupan del desarrollo de esta tecnología. Y desde 2010 a ahora hemos desarrollado principalmente estas cuatro categorías de equipos. Primero, los analizadores de aceite en agua
analizadores de hidrocarburo prácticamente. Segundo, los analizadores de VOC, de compuestos orgánicos volátiles en aire, en gas. Tercero, los analizadores de THM. Y cuarto, que venimos ahora a determinar el desarrollo, analizadores para áreas explosivas, con la certificación ATEX, IECX. ¿Ok? Ahora, como empresa tenemos una red global de distribuidores en todos los continentes. Tenemos una presencia muy fuerte en Europa, pero también en Latinoamérica, en Estados Unidos y en algunas partes de Asia. En Sudamérica, en especial, Ecuador y Perú están cubiertas para Sensor Vidal, una empresa con la cual tenemos una muy buena relación desde hace, ya son como 4 años, ¿no, Fabián? 4 o 5 años. Y, y esta es nuestra fuerza, porque sí estamos en el Reino Unido, pero trabajamos de manera muy, muy, muy coordinada con nuestros distribuidores. Es decir, no son simplemente, para nosotros un distribuidor no es simplemente alguien que vende nuestro equipo y desaparece, es alguien que entrenamos cada mes, algo con el cual estamos en contacto muy estrecho y algo con el quien desarrollamos el mercado y ayudamos a los clientes a tener soluciones que van a mejorar la calidad del agua. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar el problema de la contaminación de fuentes de agua y sus consecuencias. ¿Ok? Ese es el tema principal. ¿Quieres añadir algo aquí, Fabián, o puedo seguir? No, adelante, Gabriel. Yo tomaré alguna nota que creas importante, que crea importante lo haré al final. Ok, perfecto. Ahora, este es el tema principal. Este es lo que tenemos que comprender. El problema de la contaminación de qué? De las fuentes de agua y las consecuencias. Ahora, si hablamos de ETAP, de estación de potabilización, por ejemplo, muchas veces el agua llega desde un río, desde un aquífero, desde un embalse y a veces llega desde el mar. ¿Ok? Esas son las cuatro posibilidades. Muchas veces tenemos estas estructuras de captación como esta, por ejemplo, donde normalmente tenemos bombas que toman el agua desde el río y después se la toman, la dejan, la ponen en una planta potabilizadora. A veces tenemos como un canal y una parte del río, del agua, sigue viajando y la otra parte entra directamente dentro la planta potabilizadora. En general, la idea es que no importa si es una planta potabilizadora, una planta embotelladora, como puede ser empresas también grandes, ¿no? Como, no sé, Avi InBev, Coca-Cola, Nestlé, Mars, esas empresas. No importa si tienes un proceso, por ejemplo, industrial de producción de papel o de farmacéuticos o de algo, hay siempre el riesgo de tener una contaminación en el agua que entra dentro de nuestro proceso. ¿Ok? El riesgo existe siempre. ¿Ok? Y por supuesto, en algunas partes hay un riesgo muy alto, muy elevado. Por ejemplo, si estamos cerca de una ciudad, cerca de un área industrial, cerca de una línea de tren, cerca de un área donde hay muchas fábricas, hay un alto nivel de riesgo de contaminación. Por el otro lado, si hay, por ejemplo, un embalse sobre un monte, el riesgo de contaminación es mucho más bajo. La idea que nosotros proponemos es que si tu empresa toma agua desde un río, desde un lago, desde un embalse, también desde bajo tierra, desde un aquífero, hay siempre riesgo de contaminación. Y si nosotros ponemos un monitor aquí, al principio, a la captación del agua, podemos dar una alarma temprana cuando hay contaminación. ¿Ok? Ahora,
La contaminación puede llegar desde muchas partes. Normalmente, desde lo que vemos, la mayoría de la contaminación llega desde vertidos ilegales. ¿Ok? Hablamos prácticamente de fábricas que hacen un derrame ilegal de agua industrial en un río. Pero a veces también hay accidentes de carreteras y ferrocarril, daños a oleoductos, hemos visto, aceite que viene desde bases, trenes y cosas así, derrames químicos y también contaminación histórica. Es decir, hay muchas maneras en las cuales hidrocarburos, y cuando decimos hidrocarburos no estamos hablando solamente de la gasolina, ¿no? Hablamos también de los solventes industriales, hablamos de los efluentes industriales, hablamos de solventes, hablamos de todos esos compuestos intermedios que se utilizan en procesos de producción. Es decir, los hidrocarburos volátiles son algo de muy presente. ¿Y los riesgos cuáles son? El primer riesgo, por supuesto, sobre todo si se habla de una planta potabilizadora, es la interrupción no planificada. Si tenemos una planta potabilizadora y llegan muchísimos hidrocarburos a la planta, muy probablemente tenemos que bloquear la planta o disminuir o hacer algo, ¿no? Y hay esta interrupción no planificada. Este fue, una cosa importante es que esta interrupción no planificada fue la razón principal, estos eventos de contaminación por los cuales em, en Chile, en América del Sur, se pasaron leyes para que cada planta de potabilización tenga un analizador de aceite en agua a la entrada de la planta. Después, el otro problema son los costos de limpiezas, que pueden ser significativos. Imaginamos si hay muchos hidrocarburos que entran en la planta, reemplazar membranas como estas va a tener un costo muy alto. Reemplazar filtros como estos también va a tener un costo muy alto. El impacto sobre la calidad del agua que vamos a tratar, el desastre ambiental y también el desastre de relaciones públicas. Hemos tenido empresas embotelladoras muy famosas, muy famosas a nivel mundial, probablemente la más famosa, que ha comprado varios equipos desde nosotros. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros no podemos tener el riesgo que en una botella de, no sé, de cola o de algo, vamos a tener algo de malo, ¿no? Tenemos que en esta cerveza, en esta bebida, tenemos que haber la certidumbre que lo que estamos produciendo no tenga contaminación, ¿ok? Por eso los riesgos de imagen. Y por supuesto los riesgos para la salud, porque no es simplemente si nos duchamos, ¿no? Porque alguien puede decir, sí, pero yo no bebo el agua del grifo en este país. No es importante porque hay algunos compuestos que pueden ser absorbidos por contacto con la piel. Y eso significa que cuando te ducha o cuando utilizas para cocinar o para limpiar las cosas, podemos tener hidrocarburos y cosas muy malas por la salud, ¿no? En contacto con nosotros. A nivel mundial, este no es algo de nuevo. A nivel mundial hay regulamentación bastante estricta. Por ejemplo, en Canadá tenemos hay una línea guía por el benceno que dice que en el agua en potable no puede tener más de 5 microgramos por litro, es decir, ppb, parte por millardos, de benceno. Compuestos orgánicos volátiles, VOC, se empezaron a ya reglamentar en el 1989 en los Estados Unidos por l'EPA, ¿no? Por ejemplo, este benceno, el tricloroetileno, el clorhido de vinilo, ¿no? Cosas así son cosas que vemos muchas veces. Y, por ejemplo, a nivel europeo, todos estos, ¿no? Cloroformo, tolueno, xileno, tricloroetano, es decir, todas estas cosas están regulamentadas, es decir, en el agua potable para ley
no puede tener estas cosas. Ahora, esta es la argumentación. Muchas veces, ¿cómo se hace? Muchas veces, en muchas plantas alrededor del mundo, lo que se hace es se dice, ok, esa es la regulamentación que dice que en el agua no puedo tener tricloroetileno. En mi planta potabilizadora yo tengo la captación, la floculación, la coagulación, después tenemos los filtros y cosas así. Bien, perfecto. Pero, ¿cómo vamos a saber? Nosotros sabemos que los filtros de arenas, ¿no? Si no tienen cosas como carbón activado o membrana de osmosis inversa, los filtros de arenas van a recibir la contaminación, pero no la van a eliminar todo. ¿Cómo vamos a estar seguros que estamos cumpliendo con la regulamentación? En realidad, lo que pasa hoy es que en todo el mundo, en Estados Unidos, Europa, China, Sudamérica, Norteamérica, en todo el mundo, la mayoría de las plantas potabilizadoras tienen confianza que el agua que entra dentro la planta sea de una calidad aceptable, pero no tenemos esta seguridad, no estamos seguros de estos. Lo que nosotros proponemos es decir, ok, ponemos un analizador de VOC a la entrada de la planta, de manera que tenemos una medida cada 2 segundos y estamos seguros que esta agua no tenga contaminación. Ahora, a nivel de tecnología, ¿cómo se hace esto? Históricamente no se hizo. ¿Por qué? Porque no había la tecnología o la tecnología que existía estaba muy, muy cara o había otros problemas, ¿no? Normalmente a la entrada de una planta se mide el pH, la turbidez, a veces la conductividad, el redox, parámetros así bastante sencillos, ¿no? Esta foto es desde una estación de bombeo, ¿ok? Esta foto que vemos aquí es una estación de bombeo donde a la entrada ponen este analizador. Ahora, para tener un analizador bueno que nos dan una alarma buena a la entrada, este tiene que ser integral, es decir, tiene que tomar un gran número de compuestos, ¿no? Es decir, nosotros no sabemos cuál es la contaminación que vamos a tener. Puede ser benceno, pero podría ser también tetracloroetileno, podría ser metilbutil algo. No sabemos, tienes que ser integral, tienes que ser rápido, tienes que ser robusto, porque muchas veces estos puntos de captación están cerca de un río, es una casita donde no hay nadie y no tenemos un operador que puede ir ahí cada vez y necesita bajo mantenimiento. Y tienes que ser comprensivo, y esto lo quiero explicar de manera muy clara. Los hidrocarburos se pueden clasificar de varias maneras. Una manera es de clasificarlo en hidrocarburos alifáticos, que son estos, es decir, cuando tienes una cadena, ¿no? Aromáticos, que son estos, donde tiene un anillo de carbonios con las doble, no sé cómo se llama, Fabián, la doble junción, ¿no? El doble ligam. Y poliaromáticos, cuando tienes más anillos, ¿ok? Ahora, hoy, al día de hoy, no existe un analizador, no existe una tecnología y también a nivel de laboratorio no existe una manera para, con un único análisis, determinar todos los hidrocarburos totales, alifáticos, aromáticos, poliaromáticos y todos. No existe. Hay diferentes tecnologías que van a hacer cosas diferentes. Si imaginamos que esta imagen, la parte verde son los hidrocarburos totales, tenemos una parte de hidrocarburos que son los PAH, los polyaromatic hydrocarbons, hidrocarburos poliaromáticos que se van a detectar con UV fluorescencia, ¿no? Después tenemos los VOC, que son la mayoría de los hidrocarburos que se encuentran en aguas superficiales. Y después hay los hidrocarburos totales que contienen también cosas como las parafinas, por ejemplo, que son alifáticos muy largos que no son volátiles, no son fluorescentes y no se van y se pueden detectar solamente con sistema de laboratorio. ¿Ok?
Ahora, ¿por qué nosotros utilizamos los analizadores de COV, de compuestos orgánicos volátiles, para detectar la contaminación en el agua de un río, en el agua superficial? Lo hacemos porque cuando empezamos la empresa, se hizo un estudio en los años 2000 y hemos visto que la mayoría de estos compuestos orgánicos volátiles se encuentran en los efluentes industriales. Y se hicieron análisis donde se vio que en la mayoría de las aguas superficiales, los COV, los compuestos orgánicos volátiles, son una manera mucho más comprensiva, muy más comprensiva para detectar polución. Es decir, la polución hay. Una buena parte de esta polución viene desde los compuestos orgánicos volátiles y una parte un poquito más pequeña son compuestos que no son volátiles, que son fluorescentes, pero representan una percentual más pequeña. Por este hemos decidido de decir, ok, utilizamos los COV para decir para prácticamente responder a esta pregunta. El agua que está entrando en mi planta potabilizadora, en mi planta de producción, en mi planta embotelladora, en mi planta de producción de papel, en lo que sea, el agua que entra aquí, que yo voy a utilizar para producir bebidas, alimentos, agua potable, agua limpia, ¿es buena para la producción? ¿Sí o no? Esta es verdaderamente la pregunta a la cual queremos responder. Y hay más de 100.000 cosas, sustancias químicas tóxicas, 10.000 y más son VOCs, es decir, el listado de VOC es muy, muy largo. Lo más frecuente son cosas como cloruro de vinilo, tricloretileno, Vitex, ¿no? Estos, pero hay verdaderamente un montón de contaminantes que son cancerogénicos también que hemos encontrado. Ahora, establecida esta parte, que es decir, tenemos el agua que entra en una planta, hay el riesgo de contaminación y este riesgo de contaminación está bien representado desde nuestros analizadores de COV. ¿Cuál es la tecnología que podemos utilizar para medir a la entrada de un río? Y aquí entra la ley de Henry, que es la ley sobre la cual, una ley de la física que utilizamos en nuestros analizadores. ¿Ok? Este es un pasaje muy importante. ¿Por qué? Ahora, la ley de Henry dice que la concentración de estos componentes volátiles y vapor del agua en un espacio de cabeza aumenta hasta que se alcanza el equilibrio. Es decir, si tenemos COV disuelto en el agua y este contenedor está cerrado, los COV en agua se van a volatilizar y entran en un equilibrio donde hay una cantidad de COV en agua y una cantidad de COV en aire. ¿Ok? Y este equilibrio significa que si nosotros sabemos que hay una relación, significa que tenemos una relación directa entre los COV en el aire y los COV en el agua. Lo que hacemos nosotros es tomamos una muestra de gas, ¿ok? Por eso decimos que es una medida sin contacto, porque nuestro sensor nunca toca el agua. Nosotros medimos el gas sobre del agua, lo pasamos a través del sensor, analizamos la respuesta y después damos la concentración de COV disueltos en el agua en este momento, ¿ok? ¿Está clara esta parte, Fabián? ¿O quieres añadir algo? No, sí, está muy claro, creo yo, Ok, ¿no? Y si hay preguntas, por favor, vamos registrando en el chat. ok, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ahora, esta es la teoría. Y la teoría es siempre muy sencilla y lineal, ¿no? La práctica es un poquito más complicada y por esto hemos desarrollado el equipo durante como 10 años, ¿no? Este es el equipo que tenemos hoy y tenemos casi como más de 20 ahora instalados en Latinoamérica.
y tenemos como más de 300 en todo el mundo de estos equipos. Este equipo está compuesto para el analizador, la parte de electrónica y el sistema de muestreo aquí abajo. Es muy sencillo, vamos a ver muchas fotos de instalación porque he decidido de poner en esta presentación fotos de instalaciones para dar una idea muy general. Pero en general lo que pasa es que el agua entra y sale desde este tanque, es decir, se crea un círculo, un recírculo de agua y esta agua entra y sale en continuo. Y nosotros desde este aquí, desde este sample line o desde este muestreo, tomamos en continuo el aire que está en el espacio de cabeza, porque este tanque nunca se llena de agua. Está lleno de agua por un 70% y aire como un 30%. ¿Ok? Y de esta manera, nosotros, y con otras cosas que hacemos, podemos detectar la cantidad de compuestos orgánicos volátiles en el agua sin que el sensor sea en contacto con el agua. ¿Ok? Tenemos esta especialidad. Y este es muy bueno. Muy bueno, ¿por qué? Porque si imagina un punto de captación como vamos a ver, por ejemplo, aquí, esta es la verdad de los puntos de captación, ¿no? Es decir, son casitas cerca de un río donde puede entrar agua muy sucia y en estos puntos de captación el agua del río o de un acuífero puede tener hierro y manganesio a niveles. Por ejemplo, este es un foro. Este es un foro, una estación de bombeo donde toman el agua del foro y la pasan a través de este tanque. Y este tanque antes ellos utilizaban sistemas ópticos que pero con el hierro y el manganesio tenían problemas, con nuestro, porque sin contacto no tienen problemas. Este es un otro caso, ¿no? Es un río donde quieren poner dos sistemas. Este es muy interesante. Vamos a enviar la presentación, pero aquí se ve 43 y 45 microgramos por litro. Es decir, tenemos dos instrumentos, uno al lado del otro, que están midiendo prácticamente la misma cosa, ¿no? 0,6, 0,1. Estas son las tipologías, por ejemplo, de río, desde donde podemos tomar el agua. Embalses como estos, ¿no? Ríos. Plantas, ¿no? No son solamente estación de bombeos, pero también puede ser plantas de procesos, ríos superficiales. Esta es una foto que he hecho este verano, este es en Seúl, en Corea, donde ellos monitoran el agua que sale desde lugar de almacenamiento de gasolina, ¿no? A veces tienes casitas así con analizadores y tener un instrumento como esto que se instala, el agua pasa y te puedes olvidar de ese instrumento por 6 meses, ¿ok? 6 meses sin manutención. No tiene contacto. Estamos solamente prácticamente oleando lo que está ahí sobre el agua, ¿no? Por eso llamamos nariz electrónica. Y después de ese meses necesita una manutención pequeña, muy simple, muy sencilla, donde tienes que cambiar filtros y si quieres hacer una validación. Este te permite de tener un instrumento muy robusto que en continuo, cada 2 segundos actualizamos, ¿no? El nivel, la salida de la 420 mA, te dice si hay problemas. Si hay problemas, se pueden hacer cosas. Por ejemplo, podemos bloquear las bombas, podemos enviar esta agua a un tratamiento, podemos empezar aeradores, hacer cosas varias. Esa es la versión de 2025. El analizador va a ser prácticamente va a cambiar estéticamente. A nivel de electrónica va a ser mucho más performante. Esto lo vamos a vender desde enero, febrero. Pero la mayoría de nuestros casos de estudio, por ejemplo, por supuesto, están con este instrumento que ha sido con nosotros durante como 15 años, ¿no? En maneras diferentes. Ahora, a nivel de especificación técnica, aquí quiero dar algunas informaciones. El rango que especificamos sobre el folleto, el folleto de datos, es desde 1 hasta 3000 ppb en agua.
En realidad, ppb son microgramos por litros, ¿ok? En realidad, la mayoría de los clientes están interesados en el rango 1-100, ¿ok? Porque si tenemos más de 100 microgramos por litros de contaminación de COV en el agua que entra dentro de la planta, ya es un desastre, ¿ok? Por este, el rango es 1 a 3000. Normalmente, cuando se pone uno de estos analizadores, las alarmas se ponen a 40, 50 ppb, 60 ppb máximo. Da una salida a 420 mA. Se puede poner opcionalmente Profibus y Modbus. Tenemos dos salidas relés para las alarmas y uno para problemas. Y el rango de funcionamiento es 0,40 y los consumables son cada 6 meses, ¿ok? Es decir, es un instrumento que se instala muy robusto y cada 6 meses se hace una manutención. Ahora, a nivel de manutención es sencilla. Pienso que si hay un cliente que tiene varios equipos, Fabián podría hacer como una capacitación. Nosotros preferimos siempre que sea el distribuidor como Sensor Vidal, que tiene el entrenamiento formal desde nosotros, a hacer el servicio, pero tenemos también clientes que hacen su propio servicio con sus propios riesgos. Ok, mira, antes de terminar, quería mostrar datos, estudios y referencias. Y esos son muy importantes. Ahora, tenemos como 300 instrumentos instalados y tenemos un montón de fotos y de casos de estudios que están también sobre el sitio de internet y todo. Pero quería mostrar algunas cosas un poquito más significativas. Primera cosa, ¿cómo es la captación desde un río? La captación desde un río normalmente parece algo así. Es decir, en la mayoría de los casos, el río está limpio, es decir, estamos por debajo de 10 ppb, pero de vez en cuando tenemos un evento de contaminación muy rápido, que pasa muy rápidamente, pero es muy fuerte y puede crear problemas. Puede durar como 20 minutos, una hora y media normalmente, porque a veces esos son fábricas que envían agua no tratada en un río y lo hacen durante 20, 30, 50 minutos por la noche y ese es el perfil. Este es más complicado, es un aquífero, cuando tienes un foro, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, a las 4 de la mañana se empieza a ver la contaminación y después sale, 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 sale durante todo un día. Y aquí se bloca. Aquí se bloca ¿por qué? Porque el cliente bloqueó las bombas de succión del agua se bloquearon cuando llegaron a 100 microgramos por litro. Dijeron, ok, esta agua no la utilizamos más. Y esa es una contaminación de un aquífero que después se encontró que era una empresa farmacéutica que tenía tanques con solventes que se habían, con precursores, ¿no? Que se habían rotos, habían entrado muchos millares de litros de esos solventes en el terreno, no habían declarado, nuestro instrumento había buscado que había un problema, se habían hecho muchos análisis con GCMS y por final se habían encontrado dos cosas muy raras que eran esos solventes y después se ha hecho esta correlación con la hacienda de farmacéutica. Aquí tenemos algunos datos sobre la velocidad de respuesta. Aquí estamos hablando de 25, 40, 100, 200, ¿no? Lo que tenemos aquí es una respuesta que desde 0 segundos hasta, no sé, después de 20 segundos, 25 segundos, tenemos ya como un 90% de la respuesta, ¿no? Es decir, la velocidad de respuesta es muy rápida y también la velocidad de recuperación es muy rápida de este sensor. Y esos son todos datos que ahora mostramos así, después se pueden compartir de manera mejor. Em, Aquí la respuesta es a compuestos diferentes. Nosotros calibramos el instrumento con el tolueno, ¿ok? Esta línea negra. ¿Por qué? Porque el tolueno es fácil de manejar, se puede utilizar para hacer la validación. Normalmente no necesita de cosas particulares y sobre todo es uno de los BITEX, ¿no? Benceno, tolueno, etilbenzeno y los trexilenos.
Y este va a ser muy representativo de los hidrocarburos. Y esa respuesta diferente es porque está aquí. Porque lo que queremos explicar también es esta. El instrumento es un analizador de aceite en agua y te va a dar una lectura. Ahora, para nosotros no es importante saber si tenemos 47 microgramos por litro de benceno o 51, ¿no? Para nosotros es importante saber si tenemos 0, 30, 100, 1000 microgramos por litro. Por este, el instrumento da respuestas diferentes a compuestos diferentes. Podemos en algunos casos calibrar si hay un problema específico, ¿ok? Ese se puede hacer, pero la idea es de tener un sistema de alarma temprano. Ese es un gráfico muy interesante que no hemos hecho nosotros, lo hizo un cliente de Suiza para ver la correlación entre el diésel que ellos habían inyectado en esta prueba y el valor medido de VOC y podemos ver que hay una correlación prácticamente lineal con un R de 0,98, que es muy bueno, entre el VOC y el diésel. Y este se ha hecho hace 3 años, pienso, porque habían tenido como un derrame de una bomba de diésel sobre una montaña y estaba cerca de una sorgente desde la cual la planta tomaba el agua y querían estar seguros. Este también muy importante, muy interesante. Hemos hecho un estudio muy largo, un estudio de 3 años, con una planta potabilizadora en Eslovenia y con el Laboratorio Nacional de Eslovenia, donde se hizo la comparación entre nosotros y el laboratorio, ¿ok? Y los resultados han sido perfectos. ¿Por qué? Porque hemos tenido estos resultados. Por ejemplo, el agua donde no hay contaminación, recordamos, ¿no? No olvidamos que estamos hablando de microgramos por litros aquí, ¿eh? Cero, están muy cercanos. Vitex, muy, muy cercano. Y Tolueno también muy cercano. Y tenemos estos datos, mira aquí, entre 2020 y 2023. Es decir, en un periodo, y ese sensor nunca se cambió el sensor, el cabezal del sensor. Es decir, el mismo sensor, el mismo analizador, simplemente haciendo un servicio cada 6 meses. En el largo de 3 4 años da estos resultados, con una correlación de 0,94 y, y con este gráfico. Ahora, estos en rojos donde se ve este punto en rojos son estos en rojos son cuando nosotros y el instituto en Eslovenia hace una validación, es decir, esto no tienen toda esta contaminación, estos son pruebas que nosotros con ellos han hecho durante el tiempo, ¿ok? Y desde estos datos se ha ido calculando todo. Donde no hay los puntos rojos, pero estos son verdaderos. Por ejemplo, este aquí, estos, estos aquí por el final. Esos son verdaderos eventos de contaminación. Es decir, es el analizador que te da una alarma porque ha detectado contaminación en un río. Y este para ellos es muy importante porque en Eslovenia las personas, un país muy lindo, las personas beben el agua del grifo directamente. Ellos en la planta potabilizadora tienen un lecho de carbón activado, ¿eh? Y lo que ellos hacen, ¿qué es? Lo que ellos hacen es, con este, tienen uno a la entrada de la planta y uno a la salida de la planta. Están muy, muy profesionales estos. Y están seguros al 100% que el agua que sale desde su planta nunca tiene contaminación, ¿ok? Ahora, a nivel de referencias, es difícil dar referencias aquí de manera sintética. Tenemos más de 250. Reino Unido, por supuesto, tenemos la mayoría de las referencias. En el Reino Unido prácticamente cada planta potabilizadora tiene nosotros. En Sudamérica tenemos muchas referencias en Chile, como tenemos 16, 18 equipos instalados en Chile en empresas públicas
empresas potabilizadoras y también en empresa privada, ¿no? En botelladoras, fábricas y cosas así. En Colombia se viene a determinar la instalación del segundo analizador. Tenemos uno instalado en el canal de Panamá desde hace muchos años, en la planta de Miraflores. Y después los otros están en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos una instalación muy interesante donde tenemos 10 equipos en una isla muy pequeña en Estados Unidos, en una instalación militar, ¿no? Tenemos varias empresas potabilizadoras que tienen instalado esto y también, por supuesto, en Europa, Asia, si hay algo, alguna necesidad podemos dar referencia más específica. Y tenemos un montón de casos de estudio. Este es el primer caso de estudio, este más sencillo, que es cuando entra agua en la planta, potabilizadoras y damos una alarma y se bloquean las bombas. Este segundo, este es de Suiza, que me gusta mucho porque está sobre una montaña y se tenían que hacer algunas cosas particulares con lo coeficiente porque está a 1500 metros. Tercero, este es muy interesante como caso de estudio. Este te muestra, por ejemplo, si tienen en su planta una membrana osmosis inversas. Este es un productor internacional de comida, ¿ok? Que toma agua desde un río y tenía siempre el problema del ensuciamiento de las membranas, ¿no? Y hablamos de membranas que cuestan mucho, ¿no? Porque tienen como estas baterías de membranas. Y ahora lo que pasa es que cada vez que tiene un evento de contaminación, primero bloquean el agua en la planta, no entra el agua en la planta y protegen las membranas y permite de tener una membrana que tiene una vida más larga. Y segundo, se permite también de informar a las autoridades y buscar quién está creando esta contaminación. Y por final también hemos hecho, esta es una foto de Vietnam, donde han tenido un problema de contaminación muy pesado, porque una empresa que se llamaba Formosa Plastic Production Company, algo así, había prácticamente utilizado un solvente muy fuerte para limpiar, decimos, los canales, las tuberías que desde la fábrica iba en el mar. Y para limpiarlo de todas estas, no sé cómo se llama, crecimiento biológico marino, utilizaron cosas muy malas y mataron muchísimo pescado, ¿no? Y el ministro del Ambiente de Vietnam nos contactó junto con el distribuidor de Vietnam y tenemos dos analizadores instalados a monitorar el mar, ¿no? Para decir, no es simplemente proteger el agua que bebimos, por supuesto, esta es la más importante, pero también proteger el medio ambiente. Y por terminar, en manera muy sintética, ¿no? Porque hemos hablado mucho. Lo que hacemos, ¿qué es? Lo que hacemos es deteccionamos, encontramos cuando hay hidrocarburos, polución a la entrada. Damos una alarma temprana, rápida, para que se toman acción. Por ejemplo, se bloca una bomba o se empieza un proceso de reacción o se pongan algunas cosas químicas que puedan, sustancias químicas que puedan eliminar esos hidrocarburos. Y después vamos a tener como resultado mejor calidad del agua, por supuesto. Vamos a proteger las poblaciones y vamos sobre todo, que es normalmente la cosa más importante por muchos procesos industriales donde se utilizan las membranas, a proteger estas membranas porque tienen un coste muy elevado. Por esta, cuando hay membranas y filtros de carbono activado, el problema es un problema verdadero de salud. Es decir, no quiero beber agua que tenga benceno. Cuando tenemos un proceso de producción de bebidas, de alimentos, la idea principal es, por supuesto, proteger la salud y proteger las membranas, ¿ok? Aquí termina esta presentación muy rápida de todo lo que hacemos desde hace 20 años y si tienen algunas informaciones pueden contactar mío o también Sensor Vital o Fabián. Y sí, Fabián, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres decir algo? Sí, tenemos algunas preguntas que me gustaría que
que Joseph las pueda dirigir hacia ti. Y antes de eso, un par de comentarios de la presentación que me parece muy importante. Gracias, Gabri. Al final voy a hacer un pequeño resumen de lo que has dicho, pero algo que yo quisiera agregar en el contexto que estamos viviendo en Sudamérica, estamos teniendo una suerte de mucha sequía en ciertas épocas y luego, digamos, una escorrentía muy fuerte en distintas zonas de los países, que esto también puede promover de una u otra forma la contaminación, ¿no? Ya sea en efectos de sequía o en efectos de avenida. Y el cambio climático tiene un aspecto también que afecta de mucha manera al tema del agua. Otra cosa que es interesante es que muchas industrias están después de digamos, de la planta potabilizadora. Muchas toman el agua, ¿verdad? Así como hay muchísimas que toman directamente el agua de los ríos o fuentes subterráneas también que son propensas a la contaminación. Hemos tenido muchísimos casos en Perú y en Ecuador por condiciones de gasolineras o procesos industriales que no se notan sino después de muchos años cómo esa pluma de contaminación se va moviendo suavemente, ¿no? Entonces ahí viene la importancia de la nariz electrónica porque finalmente lo que estamos logrando es identificar algo que visualmente, y como tú bien lo decías, las cantidades muy pequeñas de hidrocarburos son fatales en un proceso de alimentos, ¿no? Y de agua. El otro tema que me pareció interesante en la conversión que tú dabas es el hecho de que la salida del agua también es un aspecto que debemos tomar en cuenta en las industrias, particularmente en la industria petrolera, en la industria minera, ¿verdad? En donde vamos a verter finalmente de alguna forma unas cantidades también permitidas o no hacia hacia los ríos, hacia los suelos también, que luego, digamos, por el tema de la escorrentía y la lluvia pueden terminar contaminando también acuíferos. Entonces, hay un aspecto general e importante y cosas tan pequeñas como las que decías tú, investimentos de tipo doméstico, en pequeñas plumas de contaminación que no se identifican como grandes, pero que están ocurriendo cerca de un edificio, cerca de una planta, que se están dando poco a poco, de manera silenciosa, y finalmente puede estar afectando a un alimento, a un producto que finalmente va a llegar a un consumidor final. Y obviamente yo no creo que ninguna marca, ninguna fábrica, ningún productor quiere de ninguna manera que sus productos lleguen a tener un problema de este tipo que finalmente ponga en riesgo la reputación incluso de una marca, más allá de lo que son las regulaciones. Entonces, eso como comentarios a tu presentación, me gustaría, Joseph, que tal vez nos pueda transmitir las consultas que se han hecho en la sala para que Gaby las pueda responder y yo al final voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Perfecto. Listo. Tenemos una pregunta de Andrés que dice, con respecto a la prevención de la contaminación en sistemas de agua potable, ¿hay alguna solución específica que recomiende para áreas rurales con recursos limitados? Sí, sí, mira, primera cosa, este instrumento, a diferencia de la mayoría de los analizadores de hidrocarburos, mm, no es demasiado caro en general como instrumento. Es decir, hay empresas históricas que tienen, que están en el mercado de las refinerías, de las petroleras, y tienes precio como 80, 90, 100 mil dólares para un equipo de hidrocarburos. No estamos hablando de esta dimensión. Ahora, el otro punto es que tenemos varios equipos, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el MS 1200, que es el más, lo muestro aquí desde el sitio, es más, un poquito más sencillo mostrar. Tenemos este instrumento, el MS 1200, que es el más preciso y trabaja desde un microgramo por litro hasta 3000 microgramos por litro. Pero a veces hay clientes
que han, por ejemplo, decidido de tener algo de un poquito menos acurados. Ese es un poquito así. ¿Qué es este? Es el MS-1900. ¿Ok? Y tener, por ejemplo, un analizador un poquito más, un poquito menos acurado, pero tener algo, ¿ok? Y este parte desde 100 microgramos por litros, ¿ok? Hasta 20.000, es decir, desde 0,1 hasta 20 miligramos por litros, ¿ok? Un'altra estrategia podría ser que si, por ejemplo, la polución, ¿no? No llega desde el vacío, llega desde normalmente algunos actores, ¿no? Que crean esta polución. En algunos países lo que se ha hecho es que, por ejemplo, la planta potabilizadora ha puesto el analizador de hidrocarburo, ha tomado quién es la empresa, por ejemplo, que está creando este daño, y después, juntos con las autoridades, ha hecho como una sanción pecuniaria, ¿no? Y después se han financiado el costo del equipo también. Hay también esta opción. O a veces hay la posibilidad de que las autoridades ambientales del país digan a potenciales empresas que hacen polución de poner un equipo de estos, que también va a ser más, va a ser mejor y más barato de un analizador de TOC en línea, por ejemplo. Y de esta manera lo que se hace es que se tiene bajo control la contaminación. ¿Ok? Correcto. Yo sé tal vez alguna otra pregunta. Listo, muchísimas gracias, Gabriel. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, en términos de alimentos, ¿qué estrategias podrían implementar pequeñas empresas para cumplir con la estandarizada o estandarización internacional sin incurrir en altos costos? Mira, esta es prácticamente la idea, ¿no? Es decir, que la calidad del agua que entra en la planta va a condicionar de manera directa el costo de producción del agua. Es decir, si yo tengo un analizador de hidrocarburos, tengo una sorgente de agua, por ejemplo, desde un río o desde un foro, y tengo un analizador de hidrocarburos como estos, puede ser que, por ejemplo, no voy a necesitar microfiltración, nanofiltración, osmosis inversa, esto, es, de hacer muchos pasajes, ¿no? Porque voy a tener un poquito más confianza sobre el agua en entrada. Si no tengo ninguna confianza en el agua en entrada, voy a tener que hacer muchos tratamientos para estar seguro. Por eso, este se puede ver como también una herramienta para simplificar y sobre todo, si ya tiene un proceso con osmosis inversas, lecho de carbono activado, para proteger estos assets, ¿no? Estos setos y hacer que el coste de manutención sea más bajo, ¿no? Normalmente esta es la manera en la cual se puede ver. En general, mira, en general lo que pasa es que la mayoría de las plantas potabilizadoras que hemos visitado por el mundo, lo que tienen es un foro, toman el agua desde un aquífero, desde el cual ellos esperan que no haya contaminación, ponen un poquito de cloro y hacen un poquito de regulación del pH y de la dureza y ya envían esta agua directamente dentro en el network. No tienen osmosis inversa, no tienen carbono activado. Ahora, este equipo te permite de estar seguro que el agua que se está enviando o que se está utilizando no tiene contaminación. Y cuando empieza a tener contaminación, por supuesto, si empieza a tener contaminación de un foro es un problema, ¿no? Porque hacer la remediación del agua de los foros es un procedimiento que puede tomar mucho dinero y tiempo, ¿no?
pero es mejor saberlo que no saberlo y después tener, ¿no? problemas legales con personas que se dicen, me está envenenando, ¿no? Ese es en síntesis. Perfecto, Gabriel. Esperemos que hayamos respondido a las preguntas de Andrés. Tenemos dos consultas adicionales de Luis. La primera dice, el mecanismo de medición se basa en un sensor piezométrico, es decir, en la estimación de presión parcial del contaminante en un recipiente cerrado. No, 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 no es un piezométrico, es lo que prácticamente analizamos. Tenemos sensores que son similares a sensores de gases, ¿ok? El sensor no es la parte más, decimos, la parte más complicada, es el conjunto del equipo. Y lo que hacemos es tomamos la muestra de gas, como mostramos aquí. Mira, ¿dónde está? Lo que hacemos es tomamos la muestra de gas, la pasamos a través del sensor y calculamos. Ahora, en el práctico, lo que hay es, desde este tubo aquí, tomamos en continuo el gas. Este gas pasa a través de un sensor. Sobre ese sensor reacciona solamente con los hidrocarburos volátiles, ¿ok? Tenemos un cambio de resistencia que medimos en ohms y después este gas se va a reinsertar dentro de este tanque y crea burbujas en continuo. Y creando burbujas ayudas los VOCs que están en el agua a volatilizarse. Ahora, si mira sobre la literatura, por supuesto, la ley de Henry está también afectada por temperatura a la interfaz entre el aire y el agua y presión. Ahora, temperatura en la interfaz entre aire y agua no la podemos medir, por eso tenemos dos sensores de temperatura, uno que mide el aire en el tanque y uno que mide la temperatura del agua. Y utilizamos este para controlar la temperatura en la ecuación. Y la presión, normalmente utilizamos un coeficiente de presión que es la presión del mar, ¿no? Presión ambiente. Pero, por ejemplo, en el caso de Suiza, hemos tenido este caso interesante, donde habíamos instalado el equipo, estaba calibrado perfecto, ellos querían estar muy precisos, habíamos hecho todo perfecto, y cuando íbamos a hacer la validación, teníamos problemas. Y le lleva demasiado alto. Y decimos, ¿qué es el problema? Y el problema era que habíamos calibrado el equipo, el coeficiente de calibración, para 0 metros de altitud, ¿no? Pero este equipo estaba como a 1800 metros y hemos tenido que cambiar este coeficiente y ya estaba haciendo. Es decir, el instrumento utiliza la ley de Henry, donde hay la presión, la temperatura de la interfaz y la concentración de COV en el espacio de cabeza. ¿Ok? Y desde este podemos medir. Por supuesto, dentro del equipo tenemos también un sistema que nos dice que el flujo de aire es constante y tenemos otras cosas para estar seguro que la medición sea muy precisa porque aun si, como decimos, visivamente parece un equipo sencillo, hay muchas pequeñas cosas que se tienen que mejorar, que se tienen que controlar, disculpa, para que la medición sea precisa. ¿Ok? Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Y como última pregunta tenemos, ¿cómo se aplicaría este equipo en el caso de derrames de hidrocarburos en ríos? Es esto. Prácticamente lo que se hace es... este es algo que se instala em, no después que tienes un derrame, porque cuando tienes un derrame en un río, si quieres después instalarlo después, ya es demasiado tarde. Ese se instala antes que haya un derrame, de manera que cuando hay un derrame, el instrumento te va a dar una medición
Y este es interesante, ¿por qué? Porque a veces sé que en Sudamérica el problema puede ser también derrames de crudo, ¿no? Y el crudo contiene una buena parte de compuestos orgánicos volátiles y lo que se podría hacer es, por ejemplo, poner un punto de captación en un río donde se pondría no una bomba sumergida dentro del río, no cerca del fondo, no a la superficie, en el promedio, para ver los hidrocarburos que están disueltos, ¿no? en el agua y dar una alarma. Este se podría hacer bien. Y es bueno, ¿por qué? Porque yo he visto las fotos, por ejemplo, no sé, del río que da agua a Barranquilla, ¿no? En Colombia, que es una de los equipos que tenemos instalado. Esta agua es un agua que está verdaderamente llena de sólidos suspendidos, de turbidez, ¿no? No es como, no sé, los ríos que se ven en Islanda, ¿no? Es un agua muy rica de sólidos suspendidos. Y ese sistema, que no es un sistema óptico, es un sistema sin contacto, donde nosotros oleamos, ¿no? Oleemos los compuestos orgánicos volátiles, está perfecto para estos ríos, ¿no? Y, digo siempre que tendremos que tener uno de esos en cada río donde hay riesgo de contaminación, porque de esta manera, cuando se empieza, por ejemplo, un oleoducto o algo se empieza a romper y empieza a tener una pérdida, ya el instrumento te va a dar una alarma y no vas a tener un desastre después, ¿no? Algo así. ¿Ok? Ok, bien. Tal vez Gaby, ¿le puedes quitar la presentación para hacer el resumen final? Bueno, en realidad, muchísimas gracias, Gabri, por lo que has dicho. Como resumen de lo que hemos tratado, el tema que nos ocupaba es la prevención de la contaminación en el agua y los alimentos. Y Gabri básicamente hizo una introducción de las fuentes de contaminación, tomando en cuenta los aspectos que tienen con relación a la toma del agua, ¿no? Y ahí habíamos visto, ¿verdad?, que el impacto además que puede tener esa contaminación si pasa la parte donde tomamos el agua. Luego nos comentó cuáles son las tecnologías existentes para poder identificar los hidrocarburos en el agua. Y aquí hago el comentario importantísimo de la importancia de la pregunta última sobre la contaminación de hidrocarburos cuando hay un derrame. Obviamente esto es más visual, pero indudablemente el derrame arranca eventualmente con un proceso más pequeño que no necesariamente se va a notar. Entonces, la ventaja es que este tipo de tecnología se va a dar cuenta de las pequeñas contaminaciones, aquellas que son difíciles de detectar a simple vista, y obviamente va a ser efectiva también cuando exista una contaminación mayor. En estos dos aspectos que comenta Gabri, de tecnologías que son basadas en la medición de gases como los sólidos, perdón, los compuestos volátiles orgánicos de los hidrocarburos y la fluorescencia. La ventaja del VOC que hemos conversado es que la aplicación es un poco más amplia y nos permite también ser un método muy eficaz para la prevención justamente de contaminación en fuentes que vamos a usar el agua como una materia prima, ¿no? La nariz electrónica, por lo tanto, es muy eficiente y eficaz porque vimos que mide, aunque no exista color, aunque no exista olor, aunque haya mucha turbidez, aunque el río tenga condiciones complejas o la fuente de agua, o aunque yo esté después del sistema de potabilización municipal, yo puedo identificar con facilidad pequeñas cantidades, ¿no? Y generar alarmas, que es lo importante, bloquear el proceso de producción antes de que mis productos o mi agua sea contaminada. Un tema muy importante aquí es esa diferenciación entre la responsabilidad de medir, la importancia de medir y la regulación. Es indudable que en los países que ha comentado Gabri, en Europa, en Estados Unidos, existen regulaciones y fue parte también de su presentación. Sin embargo, en nuestros países, a pesar de existir información en la legislación, no existe un proceso claro digamos, de control a las entidades. Pero esto va avanzando
más y más y tenemos que estar preparados para eso y sobre todo tenemos que tener la responsabilidad de tomar en cuenta que esto al final es una inversión. Como bien decía Gabri, ¿cuánto cuesta la vida humana? ¿Cuánto cuesta una contaminación? ¿Cuánto cuesta la imagen de una empresa? Y la responsabilidad que tenemos como técnicos de asegurarnos que eso ocurra bien. Las formas de financiamiento existen muchas, como comentó el mismo Gabri, incluso de común acuerdo y tomando en cuenta el factor del producto frente a que esta tecnología, no siendo tan costosa, distribuida en la cantidad de productos, en la cantidad de usuarios del agua o otros métodos, pues terminaría siendo un costo muy marginal para cada producto y para cada entrega. Eh, en general, la pluma más pequeña de contaminación puede ser medida con este tipo de tecnología y por lo tanto nos evita tener riesgos de contaminación en nuestras plantas y en nuestros procesos y creo que eso es fundamental, ¿no? Después, el proceso, el servicio de instalación, de apoyo, pues lo tenemos de manera local. Multisensor es una empresa sumamente responsable, está haciendo procesos muy interesantes y ha tomado tiempo que las entidades y las organizaciones encuentren en esto un parámetro de gestión ambiental y de responsabilidad de producción con o sin regulación. Pero ya vemos que Chile tiene más de 20 equipos instalados en los últimos 2 años, Colombia lo está haciendo, tenemos que hacer que Perú y Ecuador, donde Sensor Vital está involucrado, donde ya estamos haciendo mediciones en la captura en las fuentes de agua, llegue a este aspecto que es más difícil de determinar, porque con sensores de pH, de conductividad y tal, no vamos a poder identificar este tipo de contaminación y obviamente puede ser fatal una contaminación de este tipo. Entonces, creo que eso es lo que hemos tratado hoy. Les agradezco a todos los que se han tomado el tiempo de estar aquí. Pueden pedirnos en cualquier momento una reunión específica para tratar un problema específico. A través del chat, por favor, dejen una información si les interesaría que coordinemos una reunión particular para analizar el dato, el caso específico de ustedes sin ningún compromiso, pero sí entender cómo podemos apoyar la aplicación específica que ustedes puedan tener. Sin más, muchísimas gracias a todos y no sé, José, si tiene algo más que decir para el cierre. Pues sí, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un placer contar con su interés y su participación. Agradecemos especialmente a Fabián Patiño, CEO de Sensor Vital, y Gabriel Ostuni, International Sales Manager de Multisensor Systems, por compartir su conocimiento y experiencia. Como dijo el ingeniero, les informamos que el material del webinar, el certificado junto a los datos de contacto de nuestros expositores será enviado a sus correos electrónicos, a sus WhatsApp registrados en el formulario web que les enviamos. Si aún no lo han dejado, por favor, le recomendamos añadir su nombre, número de cédula, teléfono y correo electrónico en el chat al finalizar. Nuevamente les repetimos que si nos pueden pedir una cita específica, una reunión en el transcurso de los próximos días para tratar el tema específico relacionado a su problema. Y pues una vez muchas gracias por su interés y por ser parte de este espacio. Les agradecemos, les esperamos en los próximos eventos y pues que tengan un excelente día a todos. Sí, gracias también a ustedes, Joseph y Fabián, para organizar este. Y quería añadir una última palabra, que es lo que vemos a nivel mundial es esta. Es una tendencia. Yo estoy en Multisenso desde 2017, ahora, ¿no? Son como 7 años. Y lo que se está viendo es que en los últimos 2 años, 3 años, nos estamos dando todos cuentas de las necesidades, ¿no? De hacer cambios, inversiones y mejorar el control, la calidad del agua y sobre todo ver cuando hay derrames, ¿no? Ver cuando hay polución, porque en todos casos son daños cumulativos, ¿no? Que estamos haciendo al medio ambiente y a nosotros. Y en el tiempo, este va a ser siempre más y más y más importante. Y si nosotros tenemos un sistema que nos permite de dar una alarma temprana cuando hay un problema, ¿por qué no utilizarlo? ¿No? Que es lo que se está ahora empezando a hacer
más y más. Antes, ¿no? Si vamos en el 2019, no había 0 equipos de multisenso en Latinoamérica, ahora tenemos más de 20. Es una tendencia que se está empezando a hacer y por supuesto hay desafíos, ¿no? A nivel de financiar la operación, ¿no? Sobre todo si hablamos de como 10 equipos en una misma empresa, pero hay maneras de hacerlo. Si hay la voluntad y si hay un caso específico donde podemos decir, mira, podemos tener este objetivo o podemos mejorar esta calidad del agua o podemos ahorrar sobre el mantenimiento de estas membranas, se puede encontrar fórmulas para empezar este percurso. ¿Ok? Gracias y estaremos en contacto. Tengan un buen día.